Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos con unos textos fascinantes. Son los llamados no canónicos o apócrifos. Exacto, los que quedaron, digamos, fuera del Nuevo Testamento que conocemos. Justamente, ofrecen perspectivas distintas sobre Jesús, sus enseñanzas, van más allá de los evangelios que todos conocemos. Vamos a ver fragmentos del Evangelio de Tomás, también la declaración de José de Arimatea, la epístola secreta de Santiago y el Evangelio árabe de la infancia. La idea es descubrir algunas joyas ocultas, ¿no? Relatos alternativos de cosas conocidas y unos milagros bastante sorprendentes de la infancia de Jesús. Prepárense porque algunas ideas pueden, digamos, desafiar lo que siempre escuchamos. Bueno, vamos a meternos. Exactamente. Son textos que, no están en el canon oficial de la mayoría, pero sí circularon mucho en las primeras comunidades cristianas y reflejan una diversidad de creencias, de tradiciones. Es enorme. Lo más interesante, creo yo, es ver cómo distintos grupos entendían a Jesús de maneras muy diferentes. Empecemos entonces por el Evangelio de Tomás. Este es muy intrigante, ¿no? Presenta a Jesús más como un maestro de sabiduría, podríamos decir, esotérica, con mucho foco en el autoconocimiento. Totalmente. El reino de Dios está adentro de vosotros y está fuera de vosotros. Muy directo. Y sigue. Dice que quienes se conocen a sí mismos lo hallarán. Ahí está la clave. Ese énfasis tan fuerte en la gnosis, en el conocimiento interior como la llave, ¿no? Sugiere una vía muy personal, quizá más allá de la pura observancia externa. Claro. Tomás se enfoca mucho en, digamos, la sabiduría secreta, el autoconocimiento. El énfasis está en mirar hacia adentro. Dice, quienes llegan a conocerse a sí mismos, lo hallarán. Entiendo. Y esto conecta, me parece, con la epístola secreta de Santiago. Ahí también hay como una enseñanza más reservada, ¿no? Ahí Jesús revela un libro secreto. Pero ojo, solo a Santiago y a Pedro. Se habla mucho de aprender la gnosis. O sea, ese conocimiento espiritual secreto. Exacto, un conocimiento revelado, que para estas corrientes era como esencial para salvarse. Y Tomás incluso, parece que desafía las prácticas religiosas comunes. Hay un momento donde le preguntan por el ayuno, la oración. Y la respuesta es, sorprendente. Dice, no mintáis y no practiquéis lo que odiáis. Sugiere que la autenticidad, lo de adentro, es lo que importa de verdad. Es más, después hasta dice que ayunar o rezar de forma hipócrita, digamos, puede traer condena. Es otro enfoque, ¿no? Interesante. Bueno, nos topamos con la declaración de José de Arimatea, que nos da detalles bien específicos de los dos ladrones crucificados con Jesús. Totalmente. Nos dan nombres, historias de vida para los ladrones crucificados con Jesús. Gestas, por ejemplo, es descrito como súper brutal. Y Dimas es casi un Robin Hood de Galilea. Le robaba a los ricos judíos, pero también ayudaba a los pobres, enterraba a los muertos. Una figura compleja. Judas también cambia acá, ¿no? Sí. Lo presentan como sobrino de Caifás, el sumo sacerdote, pagado para meterse entre los discípulos. Y la acusación contra Jesús es por un supuesto robo de la ley. Que el texto dice que en realidad la robó Dimas. Exacto, lo usa como pretexto. Pero el momento cumbre, digamos, es la oración de Dimas pidiendo perdón. Es muy detallada. Y la respuesta de Jesús es muy potente. En verdad te digo, Dimas, que hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Es un momento central, claro. Y el texto hasta añade una visión de José, donde ve a Dimas entrando al paraíso con una carta de los ángeles. ¿Una carta? ¡Qué detalle! Detalles muy específicos, que evidentemente buscaban llenar vacíos o dar otra perspectiva. Claramente. Y hablando de llenar vacíos, pero con enseñanzas secretas. Nos vamos directo a la epístola secreta de Santiago. Aquí la idea es que Jesús, ya resucitado, comparte cosas secretas con Santiago y Pedro. Y vuelve a aparecer esta idea de un conocimiento más profundo, ¿no? Una gnosis. Sí, entendida como una comprensión espiritual más. Y tiene frases que, llaman la atención, como eso de hacerse ávidos de muerte. ¿Qué significa eso? Suena fuerte, sí. Podría ser una forma de decir, pierdan el miedo a la muerte física, ¿no? Para alcanzar una comprensión superior, verla como una transición que revela la buena elección. Entiendo. Como un desapego radical. Podría ser. El texto igual menciona fe, amor, obras, pero siempre en ese marco de conocimiento especial y con urgencia.
Apresuraos a salvaros, dice, como para un círculo más íntimo. Vale. De enseñanzas secretas post-resurrección, nos vamos al otro extremo. Jesús, niño. El Evangelio árabe de la infancia. Este es otro mundo. Relatos súper asombrosos. Hablando desde la cuna, proclamando ser el verbo, o la historia de cómo caen los ídolos en Egipto cuando él llega. Este texto presenta a un Jesús con un poder divino, casi desde que nace, y de formas muy llamativas. Sí, realiza curaciones increíbles. Sí, un nene poseído que se cura tocando los pañales lavados de Jesús, leprosos que sanan con el agua de su baño. Hay una historia increíble de un joven que por brujería lo convierten en mula. ¿En serio? ¿Y cómo se arregla? Recupera la forma humana cuando el niño Jesús se sienta en su lomo. Son cosas así muy visuales, casi mágicas. Me imagino que estas historias eran súper populares. Ver a Dios actuando en lo más cotidiano. Sin duda, reflejan esa piedad popular muy vibrante, hasta jugando hacía milagros. Dicen que hacía pajaritos de barro que después salían volando, o que una vez convirtió a unos nenes que se escondían en cabritos y después los volvió a la normalidad. Incluso ayudó a José, su papá, alargando una viga de madera que había quedado corta. Aquí el énfasis está en lo extraordinario, lo milagroso desde el minuto 1. Vaya universo de relatos. Es que nos recuerda algo fundamental, la enorme diversidad que había en el cristianismo primitivo. No nació con una única voz, una única narrativa aceptada por todos. Claro. Estos textos son el reflejo de distintas comunidades intentando entender a Jesús, su mensaje, explorando caminos diferentes para la salvación, poniendo énfasis distintos en el conocimiento o en cómo entendían su divinidad. Nos deja pensando mucho, la verdad. Sin duda. Hay frases como esa de «Bendito sea el león que el humano come, y el león se convertirá en humano. Y maldito sea el humano a quien el león come, y el humano se convertirá en león». ¿Qué significa eso, no? O la idea de unificar los opuestos para entrar al reino. Cuando hagáis de los dos uno, el varón con la hembra como una sola unidad. Son ideas profundas. Reflejan mucho esa búsqueda muy fuerte en corrientes gnósticas de superar las dualidades del mundo. Masculino-femenino, humano-animal, buscar una unidad espiritual original, digamos. Es una visión bastante distinta a la que después se hizo, la oficial, la ortodoxa. Y está esa afirmación final sobre María Magdalena, que siempre genera como debate, ¿no? Se le atribuye a Jesús la frase, «He aquí que le inspiraré a ella para que se convierta en varón, pues cada hembra que se convierte en varón entrará en el reino de los cielos». Es un pasaje súper complejo, muy discutido sobre género, espiritualidad en esa época. Da para pensar. Entonces, bueno, para ir cerrando, ¿qué panorama general nos dejan todas estas fuentes? Pues mira, nos muestran un cristianismo primitivo mucho más diverso, más experimental de lo que a veces pensamos. Vemos un fuerte énfasis en la sabiduría interior, casi secreta, en Tomás y Santiago. Vemos narrativas que se expanden, con detalles casi de novela, en José de Arimatea, y una fascinación por lo milagroso, lo casi mágico en la vida diaria, en el Evangelio árabe. Revela una efervescencia de ideas tremenda antes de que se fijara un único canon. Exacto. Nos invita a pensar en cómo se forman las tradiciones, ¿no? ¿Qué historias pegan más? ¿Por qué algunas versiones sobreviven? Y otras quedan como, bueno, en los márgenes. ¿Cómo nos cambia la percepción de una figura histórica tan central al conocer estas otras voces, que a veces hasta se contradicen? ¿Y qué nos dice toda esta pluralidad sobre la fe misma? Sobre cómo se transmiten las historias a lo largo del tiempo. Y bueno, nos deja con una pregunta importante, creo yo, para reflexionar. A ver. Si existía toda esta variedad de tradiciones, de enseñanzas, ¿qué factores históricos, teológicos, quizás políticos, llevaron a que unos textos sí entraran al canon y otros quedaran afuera? Más allá de eso, ¿qué nos perdemos? ¿Qué perspectivas, qué tensiones, qué otras formas de entender a Jesús y su mensaje quizás estamos ignorando al centrarnos casi solo en las versiones que terminaron siendo las oficiales? Buena pregunta.